Muy bien, vamos a decir nuestro texto que dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha traído de la potestad de las tinieblas y trasladado de las... Colosenses 1, 12 y 13 y 14, 13. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el número 2. Números capítulo 2. Vamos a leer alternadamente todo el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Serón. Su cuerpo de ejército con sus contados 46,500. Acaparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Josafat. Su cuerpo de ejército con sus contados 59,300. Su cuerpo de ejército con sus contados 45,650. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Su cuerpo de ejército con sus contados 40,500. Su cuerpo de ejército con sus contados 32,200. Y su cuerpo de ejército con sus contados 35,400. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán.
La tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Todos los campamentos, los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas. Así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Y alabado y glorificado, Señor, estamos agradecidos, Señor, por todas las bendiciones porque pues hasta aquí nos has mostrado tu gracia, tu misericordia, tu paciencia. Señor, pues ayúdanos para aprovechar el tiempo que nos das, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito en cada situación, en cada acontecimiento, en cada día que pasa en nuestra vida y en cada persona que nos permites la vida y nos permites nuevas oportunidades cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, derrama cada día más bendición a través de tu Espíritu Santo, para que pues a través de Él nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos para ser dóciles, para ser suaves en tus manos. Ayúdanos para ser obedientes, Señor, porque sabemos que eso es lo que se nos dificulta más, Señor, porque este mundo, esta carne, las cosas de esta vida, pues nos tratan de entretener, de desanimar, de seguir en el camino, Señor, pero pues sabemos, Señor, más fortalecidos en ti, todos los que van sufriendo por causa de persecuciones por el Evangelio, Señor, te pedimos, Señor, te rogamos que tú te manifiestes en sus vidas, Señor. Sabemos que son situaciones muy difíciles, hay lugares muy complicados, Señor, para poder hablar o testificar del Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas la fe de nuestros hermanos en donde quiera que estén, pero también que nos ayudes a nosotros para evaluar, para valorar todo lo que nos has dado y no perder el tiempo, sino que podamos ser más dedicados, más entregados, más dispuestos para alabar y glorificar tu nombre. Señor, y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con este tema de números. Números, capítulo 2. Esperando porque hay como un receso. Bueno, bienvenidos todos los que hoy estamos y los que nos acompañan. Como hoy veo una cara nueva, déjenme ver quién es. Es Marisol. Bienvenida, Marisol. Le damos gracias a Dios porque está con nosotros. Que Dios la bendiga. Y pues vamos a continuar con este tema. Este tema de número 2 es pues la continuación, podemos decir, pero una continuación como un complemento que se va siguiendo. Es una secuencia que vamos a ir viendo en todos números, porque como vimos desde el principio, pues es un viaje. Y en los viajes, pues se va avanzando, se va enfrentando nuevas situaciones, siempre como lo hemos comparado desde el principio, como el tema, como la vida del peregrino, del libro de Juan Mullán, que
vemos cómo se equipara, cómo se compara, se puede comparar con este viaje que estamos empezando en el libro de Números, y que se parece o equivale en lo que es ¿cómo se llama? Los valores principales de esta carta en la vida cristiana, en la vida del cristiano, que la vida de todos nosotros, de todos los creyentes, pues es el viaje del peregrino. Eso lo declara la Biblia en muchas partes, lo dice Pedro, lo dice Moisés, lo dice Abraham, lo dicen todos los héroes de la fe. Este viaje es hasta llegar a la meta. Y esto pasó con el pueblo de Israel, en este viaje, en este caminar por el desierto. Pero vamos a ver una parte que es muy, muy importante en este capítulo, que es la centralidad o quién es el centro en el campamento de Israel. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo para ver cómo Dios tiene un orden perfecto. Está establecido este orden para el pueblo de Israel en todo su viaje, para la iglesia. Está establecido, porque vimos los principios de culto y de adoración en Levítico, y esos son principios que ahí están, permanecen y siguen intactos. Para la iglesia también es importante que veamos cómo el orden está establecido. Está establecido un orden que la iglesia de Cristo, la iglesia que es guiada por el verdadero Espíritu Santo, porque hay otra iglesia, hay una iglesia que está guiada por un falso Espíritu Santo. Y se llama iglesia igual, son cristianos igual. Es más, se creen más cristianos. La noche estaba platicando con un señor allá afuera. Digo, platiqué, me lo encontré de casualidad, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, no de mucha relación, pero aquí es conocido en la iglesia, en la comunidad. Este señor es el que suplió al Manio. Yo digo así porque es el que ahora veo pasar, ¿verdad? Ahí pasa. Y en cuanto me arrimé, porque iba ahí con una camioneta que traía un paquete, pues este señor, fíjense cómo actúa, cómo el espíritu de error a veces es más activo, claro que es más activo a veces que el Espíritu Santo en la vida de los cristianos. No porque el Espíritu Santo no quiera actuar, es porque nosotros lo entretenemos, lo contristamos. Pero el asunto de eso es que el espíritu del diablo no se contrista. Ese ya sabe que está condenado, sentenciado, y ya nada más le queda esperar el tiempo. Pero se paró este señor de la paquetería allá enfrente del Muelles, y ahí se le pegó este señor. Y le empezó a hablar del mensaje del reino. O como dicen ellos, sí, creo que sí. Del último mensajero. Y se vino, y le dio las señas, vino y se paró el señor acá enfrente, y él se vino tras de él, y aquí lo alcanzó, allí en el mismo bordo, ahí lo alcanzó, y le empezó a decir, dijo, oiga señor, pues ¿por qué me viene siguiendo? Pues ¿qué? ¿Cómo le hizo? ¿Voló? ¿Qué? Pues llegamos juntos aquí, de allí de las Muelles para acá. No, dijo, es que vengo a presentarle un mensaje. Y en eso yo me arrimé y ya lo vi, y ya lo dejó a él, y me dijo, usted es Daniel, ¿verdad? Sí, le dije, yo soy Daniel. Y luego dice, bueno, qué bueno que lo veo, porque a usted le quiero presentar el mensaje del último mensajero. Pero aferrado, con una convicción. Ya, yo sé que ya muchos de aquí conocen esa convicción en esas personas, ese tipo de error tan metido que está en la gente. Y luego empezó a decirme que esto y que aquello. No, le dije, espérese. Es que no se acuerda que ya se les murió el primer mensajero, pronto se les va a morir el otro, si Cristo no viene pronto, ¿y ahora qué?
¿qué va a hacer? No, dijo, es que este no se puede morir, dijo, porque Cristo, el primero que tipificaba, que representaba al que murió en la cruz, ese ya murió, pero el Espíritu Santo no muere. Y es el que está, y él es el mensajero que hoy le quiero mostrar. Un mensaje perfecto. Traen un mensaje completo. Entonces, no, le dije, mire, estaba muy borracho el señor. Le dije, mire, para empezar no está en sus cabales. Le dije, ¿para qué platicamos? Después, no, pues me vine y me gritó hasta que iba acá y pues yo para contestarle también tenía que... Y tal dijo, y si no lo sabe, si no lo quiere escuchar en español, se lo voy a decir en inglés. Yo dije, señor, ¿qué? ¿Quién? Silveri, ese es Silveri. Entonces, le dio mucho gusto que le dije, no, yo te conozco muy bien, desde que eras un galán, le dije, yo te conozco. Y ya le dio como mucho gusto, pero no dejó de traer un mensaje, pero un espíritu, un mensaje totalmente, podemos decir, del diablo, pero totalmente engañados, convencidos, y me fijaba yo en esta situación, más convencidos a veces que nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que tenemos a Cristo en nuestras vidas. No es que no estemos convencidos, sí estamos convencidos, pero somos descuidados en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en este capítulo cómo está dado el orden del el verdadero orden de Dios. Este es el verdadero orden de Dios, el que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos mucho más de lo que hasta hoy nos hemos aferrado, a lo que dice la palabra de Dios. Porque ahorita, hoy en día no son tiempos de confiar en una persona que se llama cristiano. No es tiempo de confiar porque se llame cristiano. E incluso nosotros mismos analizar nuestra vida. Y este capítulo pues nos da muchas formas de analizarnos a nosotros mismos. Lógicamente ese es el orden. Nosotros como cristianos deberíamos de vivir una vida con un autoanálisis. En nuestra vida, equiparándola o comparándola, cómo vivimos, cómo actuamos cada día, comparándolo con la palabra de Dios. El asunto es que hay mucha dificultad. Hay mucha dificultad para comparar, para hacer comparativas en nuestra vida cada día. Porque lo primero que tendríamos que hacer es tener un poquito más de interés por las cosas espirituales, por la palabra de Dios, por buscar la comunión con Dios, buscar la comunión, y eso traería como resultado la comunión entre hermanos también. Y en este campamento que estamos viendo aquí, que vamos a ver aquí en Números capítulo 1, vamos a ver cómo es el orden de Dios, cómo Dios es un Dios de orden, no ha cambiado. Hoy han cambiado cosas, ha venido tipos de doctrinas, de religiones, de denominaciones. El más fuerte que ha hecho algo muy fuerte en la iglesia es el neopentecostalismo. Y cuando nosotros vemos de dónde proviene, muchas de las prácticas que hace el neopentecostalismo, nos vamos a dar cuenta que no tiene un fundamento bíblico. No lo tiene. Una vez estuvimos viendo aquí acerca del Kundalini, de la alineación de las chakras y de cómo eso está tipificado y representado por una serpiente enroscada, que nos tipifica o nos enseña o nos muestra que es el diablo. Cuando ya nosotros buscamos las prácticas de ese sistema yoga, nos damos cuenta que las prácticas que hoy vemos en la doctrina, en algunas de las doctrinas que pertenecen al neopentecostalismo, son exactamente las mismas prácticas que hace el Kundalini en sus rituales de culto. Exactamente, no cambia. Caídos para atrás, gente brincando, gente balbuceando. Entonces, allí es donde nosotros debemos de darnos cuenta que es tiempo de voltear a ver
el programa de Dios para nuestra vida, el programa de Dios. Y esto es más o menos la idea de lo que estamos viendo en esta parte. Yo sé que así como les estoy diciendo de estas personas, hay muchos así, hay muchas doctrinas llamándose cristianas que no lo son. Y entonces, pero son muy emotivas, muy emocionantes. Son tan emocionantes que se han ido metiendo a la iglesia, y la iglesia aceptando las emociones porque emociona mucho lo que da placer a la carne, y ahora pues con más gusto porque estamos en la iglesia, porque seguimos siendo cristianos según nosotros, pero resulta que estamos viviendo tiempos de mucha confusión, y cuando nosotros parece que es una casualidad o es un común que pues vivamos una vida viendo a cualquier persona que oímos que habla de la palabra de Dios, ya vamos a oírlo porque está leyendo en Mateo, está leyendo en un evangelio, en una carta de las cartas del apóstol Pablo, y ahí lee, ahí basa su enseñanza. Y nos vamos a ir dando cuenta que esos son falsos maestros. Pero lo tenemos que hacer cada uno por una convicción propia. Cuando veíamos acerca de los fundamentos del cristiano, veíamos que una de las reglas importantes del capítulo 26 y 27 de Levítico, una de las cosas muy importantes que Dios les dice acerca de las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, una de las cosas que les dice Dios al pueblo de Israel es: no desdeñen mi palabra. El que desdeña mi palabra le viene esto y esto y esto y esto. Entonces, el que mira con desdén la palabra de Dios, definitivamente, cuando lo hacemos así, estamos descuidando algo que sabemos que existe, que hemos sentido en alguna ocasión en nuestra vida acerca de la presencia de Dios en nuestra vida, pero que el mundo nos va ganando. El mundo nos va ganando. Y cada día nos va a mostrar, nos va a dar más pereza. Si nosotros no somos valientes, como Cristo les dijo, como Jesús les dijo allá en Mateo 12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y nosotros, para leer la Biblia, necesitamos ser violentos. Sí, ¿no? Pues ellos leen toda la Biblia. Entonces, parece que, no, pues ese texto allí está aislado, quién sabe qué quiso decir. No, quiere decir que cuando no buscamos primeramente el reino de Dios y justicia, somos cobardes, cristianos cobardes. Eso es lo que quiere decir, así diciéndolo rápido. Bueno, hay que buscar ser de los que son valientes, ¿verdad? Violentos, para enfrentar, hacer un lado todos los estorbos y buscar la palabra o el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y para eso, pues se necesita convicción, necesita un anhelo verdadero, un deseo verdadero, ferviente, de querer obedecer a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Y aquí vemos como aquí en Números capítulo 2 dice, en el primer versículo, dice, bueno, en el primero dice: habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo. Esta es la orden directa para Moisés y Aarón: que organicen el campamento, que organicen al pueblo, que ubiquen a cada uno en su lugar. Eso es lo que les va a decir. Vamos a ver que al último es el censo mismo que vimos la semana pasada,
pero con un enfoque diferente, con un enfoque de mostrarle Dios al pueblo de Israel que todo se debe de hacer, como dice el apóstol Pablo, decentemente y en orden, con orden. O sea, el mismo principio que vemos en el Nuevo Testamento es el que estamos viendo aquí, acerca de un orden, de cómo mantener el orden para hacer y obedecer la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Es lo primero. Lo primero es que cada uno, cada persona, hablándole directamente, cada individuo que pertenece a mi pueblo, tiene que permanecer acampar junto a su bandera, junto a su estandarte. Ahí se tenían que estar y apoyar la orden de Dios en obediencia. No se valía que los de Judá quisieran irse a vivir con los de Rubén o con los de José. No, cada uno debía de permanecer bajo su insignia, bajo su bandera, bajo su estandarte. Y eso nos habla de un orden para hoy, para nosotros, nos habla de una familia, nos habla de una iglesia. Fíjense bien, nos habla de todo. El orden es completo. Si agarramos el orden completo, nos habla de el centro. El centro va a ser, ¿qué es el centro? Aquí lo vimos la semana pasada. La familia de Rubén alrededor de el tabernáculo de reunión. Los que representaban el ministerio para el culto, todos alrededor del templo. Pero en el mero centro de todo aquel campamento está el tabernáculo de reunión. Por eso el tema de este capítulo que yo le estoy viendo es Dios el centro, o la centralidad de Dios en la vida del cristiano, en nuestra vida. De tal manera que al estar allí en el centro, todos los campamentos, todas las personas, al salir de sus casas, lo primero que veían es al centro, al tabernáculo de reunión. Entonces, ahí es donde se aplica lo que Cristo dijo, que busquemos primeramente como lo central de nuestra vida, el reino de Dios y su justicia. Ya todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, vemos en esto que hoy estamos en un mundo, nos toca vivir, ¿verdad?, en un mundo desordenado, ¿verdad?, que ya perdió, o está perdido en este mundo, el respeto, la moralidad, ya está perdido, ¿verdad? Donde los gobiernos en su mayoría, ¿verdad?, ya perdieron la idea, ya está perdida la idea, o se está perdiendo en los que algo queda de la moralidad. Porque ya los principios bíblicos ya no cuentan para los gobiernos de este mundo, ya no cuentan para nada. Hubo épocas donde la moralidad era guiada exactamente por los principios bíblicos. Pero ya no, ya se acabó. Los países mismos que tenían como cosa muy importante la doctrina de la Biblia para la guianza de los pueblos o de sus connacionales, era en Dios confiamos, ¿no?, dicen los americanos, ¿verdad? Entonces, pero eso va perdiéndose de alguna manera. Yo pienso que aunque a Trump lo vemos como un tirano, un abusón, y a una persona que piensa así como, yo pienso que Dios lo puso con un propósito, porque hay áreas en las que Donald Trump está deteniendo mucho la degeneración en el sentido de la sexualidad y el aborto.
Ha detenido. No logra detener mucho, pero esos son sus títulos, ¿verdad? Que él no va a permitir todas esas cosas. Lógicamente está poniendo gobierno a un mundo que ya no le hace caso, ¿verdad? Entonces es donde vemos que se va perdiendo todo esto que es tan importante para el propósito de Dios en la vida del cristiano, pero también es permitido por Dios. Porque cuando a Dios le llegamos al colmo, Dios viene y permite y abandona y deja que la gente haga lo que quiera porque ya no le dieron cabida a su palabra, a su espíritu, a su propósito. Entonces lo que hace Dios, permite que un ídolo les haga un milagro, que un ídolo les responda cuando le piden. Eso les permite, eso permite. ¿Verdad? Lo vemos en muchas partes de la Biblia, cómo es la respuesta de Dios cuando alguien apostata de la fe, pero especialmente en Oseas, cuando dice, mi pueblo a su ídolo, de barro, de piedra, de papel, de lo que quiera. De leña, dice allí, dice ahí que de leña, porque es de palo, eran dioses de palo. Mi ídolo a su ídolo le pide y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios por fornicar. ¿Qué está diciendo ahí? Que dejamos a Dios por seguir al mundo, así de sencillo. Porque el mundo nos hizo lo que le decía Pablo a los Gálatas, los embrujó. El mundo tiene embrujados. Nosotros decimos que no creemos en la hechicería, en la brujería. Hay muchos cristianos embrujados por el mundo. Fascinados, que es equivalente a la palabra que dice Pablo, es la que dice allí en Gálatas, que nos fascinó. ¿Sí? Porque abarca muchas áreas de convencimiento del mundo. Todas las áreas de convencimiento que usa el mundo las abarca la palabra fascinó. Entonces es como hipnotizar también. Como si Pablo hubiera dicho, ¿quién los hipnotizó? Para que como corderitos vayan como güey al matadero, ¿verdad? Entonces, pero muchos cristianos, por las emociones que han entrado en la iglesia, emociones doctrinales, de la Biblia, se lee la Biblia, se canta, se alaba, todo lo que se hace. Y eso nos muestra, ya lo hemos venido viendo en estos capítulos, nos muestra cómo eso nos confirma a nosotros la época que estamos viviendo. Los últimos días, los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Porque nosotros cuando vemos al pueblo de Israel parársele enfrente a Jesús, ¿saben por qué se le paraban enfrente y le altercaban? Porque decían, este tiene diablo, tiene demonio. Y nosotros somos los verdaderos representantes de Dios en la tierra. Eso decía la religión. Eso decía la religión de aquel tiempo. Eso es lo que dice la religión de hoy. Exactamente en eso nos parecemos. Una declaratoria de fe en cantidades grandes de gente que no es su mismo culto, su misma doctrina, su misma enseñanza, nos muestra que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Esos eran los dirigentes del pueblo de Israel cuando Cristo estaba enfrente de ellos. Pero ellos se creían en la santidad caminando y estaban totalmente convencidos que Dios no iba a voltear para ninguna parte sin antes consultarlos a ellos. Entonces, ellos querían un trato con Jesús, pero que Jesús se sometiera a ellos, se doblegara y les dijera, pues díganme cómo. Ustedes ya conocen al pueblo, ya conocen la ley,
Pues díganme cómo le hago. Es lo que ellos querían que Jesús hiciera. Pero Jesús les dijo, si estas ovejas no sirven, me voy a las otras ovejas. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos que esos tiempos son los que la Biblia dice que se van a vivir en los últimos tiempos del mundo. El mundo no lo puede creer, la gente no lo puede creer, los cristianos a veces dudamos. Y no es que dudemos en nuestra mente, en nuestro intelecto, lo dudamos porque nuestras acciones nos descubren. Nuestro comportamiento nos descubre que estamos portándonos más como el mundo dice que como Dios dice. Entonces nosotros vemos que en este mundo nos toca vivir en un mundo de desorden, en un mundo de un desorden total, de una anarquía total, hablando en el sentido espiritual. Y proclamando y diciendo que en este mundo no hay una cosa más buena ni más sana, que cada uno haga lo que le da su gana. Esa es la política, es lo que se está haciendo en el mundo y en la iglesia que se llama cristiana. Eso es lo que se está diciendo con acciones, ¿verdad? Con nuestras acciones. Esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos muestra este capítulo es que nuestra vida debe dirigirse por lo que nos muestra este capítulo de la palabra de Dios, que Dios es un Dios ordenado. No cambia nada, ¿eh? El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Los que han cambiado, los que hemos cambiado, es los intérpretes. La gente que interpreta la teología. Eso ha cambiado muchísimo. Ahora, la obligación de cada uno de nosotros es ver si estamos obedeciendo, o esa era la orden para las 12 tribus, ver que se cumplan las órdenes de Moisés y Aarón, que son la orden de Dios, que se cumpla esa palabra. Y cada uno en el campamento tenía que estar atento. Y sabes que aquí los de Judá, bueno, pues yo soy de Judá. Vámonos, este es nuestro campamento. Los de Leví, bueno, ya sabemos, los de Leví estaban en el entorno del templo. Pero cada tribu tenía un lugar establecido por Dios. Cada príncipe, cada dirigente y cada persona tenía un llamado a una cosa, a la obediencia. Entonces, la obediencia conlleva muchas cosas. Muchas cosas, una de las más difíciles de todas es que se tiene que ser humilde para poderse someter a las autoridades. ¿Verdad? Bueno, en la actualidad, la gente que se dice cristiana, le están apuntando mucho al mensaje de amor, no de regla ni de disciplina. Incluso ahora para Navidad hubo mensajes que llegaron que habla de que Dios, siendo pequeñito, envió a su hijo a dar amor, no a dar órdenes ni reglas, simplemente amarnos unos a otros. Y yo, sí, la verdad, y de iglesia, o sea, que no, nos debemos de amar, o sea, el amor sobre todo. Sí, ahora, eso nos... Eso dice toda la gente que está hipnotizada. Sí, y como yo ya por he el mundo. comentado una vez aquí que incluso ahí a nosotros nos dijeron que hacíamos siempre el reglamento de los niños, aunque hay educadoras que yo creo también lo han visto eso, con los niños, pero está prohibida la palabra no, porque esa el cerebro no la puede procesar. Y yo me quedé pensando, luego se me vino hacia la mente, pero los 10 mandamientos es no matarás, ¿Sí? no, que no tenemos por qué decir la palabra no, o sea, no hagas esto, no hagas aquello, no, eso por qué, cada quien de acuerdo a su criterio. Exactamente. Mire, los mandamientos por eso son chocantes. Los mandamientos de la ley por eso fueron chocantes para el pueblo de Israel, porque eran puras prohibiciones.
Bueno, ese principio sigue, o sea, ese principio sigue en nosotros. No sigue la orden de los mismos 10 mandamientos en el orden que están como para someternos a todo, porque ahora eso ya es una cosa de dominio total en Cristo Jesús, en la justicia de Cristo, ¿verdad? Entonces, y sabemos que eso es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Justicia, fue eso justicia nuestra, porque por nuestra justicia pues nada podríamos hacer, pero la regla es: no matarás, no robarás, no levantes falso testimonio. ¿A poco ahora porque ya no están los 10 mandamientos vigentes para que los cumplamos y nos maten o vivamos por ellos? ¿A poco ahora sí está permitido, ¿verdad?, matar? ¿Sí matarás? No cambia. No cambia, pero es chocante. Es chocante. Por ejemplo, siguiendo ahí con el no. Por ejemplo, antes para los divorcios había una causal que era el adulterio. Ya no es una causal. Ya no. No, y para todas las cosas que estamos viendo ahora que hemos visto muchas veces, hoy la ley de hoy en los países es muy diferente. Ahora sí se vale matar niños en el aborto, sí se vale definirse como un en la ley de Jehová y que no se valen en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos los principios del Antiguo Testamento en cuanto a fornicación, adulterio, todas esas cosas que hoy se están autorizando por mayoría de votos, ya son legales. O sea, cuando ya se autorizaron por mayoría de votos, ya es legal matar a un niño en el vientre de la madre. Ya es legal que un hombre se case con otro. Ya es legal que una mujer se case con otra. Es legal, ya es legal. Pero eso no quiere decir que nosotros, porque ya es legal en nuestro país, ahora sí ya pues vamos a entrarle a eso. No. Delante de Dios sigue siendo pecado. Y la Biblia nos enseña que cuando el gobierno nuestro se salga de los parámetros de la moralidad de Dios, nosotros tenemos no nomás el permiso, la obligación de salirnos de ese tipo de moralidad que se mueve en el mundo y en nuestros gobiernos mismos. Es la forma en que la Biblia nos dice, es la única forma en que nosotros debemos o podemos desobedecer a nuestras autoridades. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, sujétese cada uno a las autoridades. Pero ya cuando llegamos a esos puntos no se da, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en este capítulo que Dios organiza, es un orden perfecto el que hace, de tal manera que nosotros veamos que en ese campamento, como debiera ser hoy en la iglesia de Cristo, tengo los lentes al revés, hombre. Es que son ¿cómo se llama? No, son se pueden poner para los dos lados, ¿verdad? Pero sí, y yo sé que hay gente que ya lo notó, porque luego alguien por ahí había notado. Entonces, pero estaba viendo igual, ¿no? Porque así se acomodan estos lentes. Entonces, lo que Dios nos muestra en esta organización de este campamento del pueblo de Israel es que la vida de cada una de las personas que pertenecen al campamento de Dios debe de girar en derredor de su santidad. Porque nosotros sabemos que el campamento, el lugar donde está el tabernáculo de reunión, ese es tipo y sombra de Cristo. Lo hemos venido viendo todo a través de Levítico. Que Dios enfocó todo de tal manera para que todo el culto, todos los sacrificios, vimos cómo Dios les dio la orden de que ningún sacrificio, ni un derramamiento de sangre en holocausto a Dios, ninguno se debía de hacer fuera de este tabernáculo de reunión. Todo el culto se enfocó ahí. ¿Por qué? Porque esto tipifica y representa a Cristo, que es el antitipo. Entonces, hoy el centro de la vida de cada uno de nosotros, como para mirar siempre, los del campamento
siempre tenían la mirada hacia el centro, hacia el templo, hacia el tabernáculo. Hoy nosotros, ¿a dónde debemos tener la mirada? Siempre a Cristo. No a lo que diga un maestro de este tipo, un apóstol de aquel tipo, no. Es a lo que diga la palabra de Dios en cuanto a Cristo. Entonces eso tenía que hacer cada persona en el pueblo de Israel. Cada uno tenía que tener siempre la mirada fija en el tabernáculo de reunión que representaba la santidad de Dios como el centro de la vida para el pueblo de Israel. En todos los sentidos. Y todas las órdenes que Dios le dio al pueblo de Israel, todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, abarcan toda la área, tanto en lo secular como en lo material, pero llevaba una intención mucho más profunda al poner en el centro del tabernáculo de reunión, que todos, en cada una de las personas se despertara el sentido de la obediencia, el sentido espiritual, que no lo vean como algo, una organización muy bonita, que estamos mejor que los de todo el mundo y que somos el pueblo preferido, como es lo que llegaron a ver el pueblo de Israel. Lo ven todavía así. Entonces, y aunque hagamos lo que hagamos, Dios, como hicimos un pacto, Él está comprometido con nosotros. No, un pacto es de dos. Y este era un pacto, el que se hizo en el monte del Sinaí, donde participó Dios y participó todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dijeron, sí, obedeceremos a todas las palabras. ¿Verdad? Y como lo hemos visto muchas veces, el pacto de Abraham era diferente. Porque el pacto de Abraham consiste en una promesa, donde Dios le prometió a Abraham las bendiciones para el pueblo, para sus descendientes. Entonces, no es que Abraham dijo, yo sí acepto. No, Dios le dijo, mira, tú párate allá. Yo voy a hacer pacto conmigo mismo de que te voy a bendecir. Entonces Dios hizo un pacto donde Él es el que pasó, ¿verdad? Como hemos visto muchas veces, por el medio de las víctimas. Entonces, y Abraham estaba en un lado, recibiendo los beneficios de la promesa porque había puesto la fe en Dios. Entonces, pero aquí vemos que se trata de no de pasividad, sino de actividad de este pueblo. ¿Qué es la actividad? Pues estar en obediencia, creer de todo corazón en que ese Dios que estaba tipificado ahí en el centro del campamento los iba a llevar hasta Canaán sin falta, pero ellos tenían que obedecer. Ya vimos consecuencias de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Ellos recibieron al final consecuencias de la desobediencia. Ya también lo vimos en el libro de Éxodo y de Levítico. Porque fueron desobedientes, fueron rebeldes, ¿verdad? Se rebelaron contra Dios, contra las órdenes de Dios, contra los líderes que Dios puso, se rebelaron, no se acomodaron a nada. Entonces, vemos que todo gira allí en torno a este es el orden, aquí es donde empieza el orden. Y cuando vemos en este orden de todo lo que Dios les va diciendo en este capítulo, vamos viendo que les dijo que en el tabernáculo de reunión, y vamos a ver también que a la hora de marchar era el mismo orden. Dios seguía siendo el centro. Cuando marchaban, cuando caminaban, cuando avanzaban. Este es en lo que varía este capítulo de número 2 del primero, en que este ya especifica que en todo momento el centro del campamento, en todo momento iba a ser el tabernáculo de reunión. Y vemos que aquí en el versículo 3 dice, estos se acamparán al oriente, al este, que eso viene siendo lo mismo, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminabadab.
lo que veíamos en el capítulo anterior, pero hoy lo vemos a Judá en el primer lugar. Pero igual, es el mismo censo, nomás va cambiando un poco el orden de todo. Y cuando va mencionando hasta el versículo 16, va mencionando las tribus, cómo van a ir en el campamento. Y en el 17 dice, luego irá, después de esta porción de la mitad de las tribus, dice, luego irá el tabernáculo de reunión. Otra vez, bueno, el centro, con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden en que acampan, es el mismo orden. Así marchará cada uno junto a su bandera. Es el mismo orden para acampar que para marchar. Entonces, vemos que eso nos acomoda o nos enseña mucho a nosotros de que el orden no cambia. En ninguna parte de donde nosotros estemos, porque estemos en el trabajo, porque estemos en la iglesia, porque estemos en el hogar, el orden nunca cambia. El orden es que Cristo debe de ser siempre lo primero, el centro de la vida del cristiano. Esos son los principios que nos transfiere hasta hoy en día, lo que nos muestra en este campamento, el orden del culto. No cambia. Vamos viendo cómo, y el apóstol Pablo lo muestra, cómo todo en el templo, en la iglesia, debe ser decentemente y en orden. ¿Cuál orden? Este orden, el orden de Dios. Nosotros no tenemos que buscar a ver quién nos dice cómo es el orden de Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios, cómo es el orden de Dios, y nos lo confirma en el Nuevo Testamento. Así como Dios organizó al pueblo de Israel, hoy quiere que nosotros nos organicemos y permanezcamos en esa organización. Esto es permanecer. La obediencia no es de que lo escuché, lo sé, y ahora sí, dejen ver cómo lo interpreto, cómo lo acomodo, ¿verdad? No, se trata solamente de tomar la referencia que nos dice Dios acerca de cómo es la organización, ¿verdad? Y ahora, pues sí, en aquel tiempo el centro era el tabernáculo, hoy el tiempo, pues el centro es Cristo Jesús, que es tipo y sombra de aquello que se hacía allá, ¿verdad? El centro de la vida, el centro de la familia, el centro del trabajo, el centro de la iglesia, donde quiera que nos movamos, el centro en la escuela, donde quiera. Cristo debe ser el centro. Ahora, mantener la mirada, la fe, la obediencia, en eso, pues es muy fácil decirlo, ¿no? Yo aquí lo digo como si nada. Pero eso no es la totalidad del mensaje. El mensaje nos lleva a obedecer la palabra de Dios. El pueblo de Israel tenía que obedecer, y nosotros veíamos que la ley era muy difícil. El que desobedecía a muchas ocasiones le costaba morir por desobedecer. En muchas ocasiones la ley esa era el fin, desobedecer. Y nosotros hoy creemos que es más fácil, que puedo andar en mis laureles, seguir como yo quiera, pensar como yo quiera, diferir con cualquiera que me quiera hablar de la palabra de Dios y dar mi opinión y pensar que estoy bien, ¿verdad? Pero si permanecemos en esto, aquí el problema es que estamos en este mundo y Dios nos tiene muchísima paciencia. La gracia de Dios es infinita y nos tiene paciencia, nos espera cada mañana, cada día, cada noche, esperando a que vengamos a ¿qué? A platicar con Él, a escudriñar su palabra, para aprender cómo comportarnos en nuestra vida.
¿Cómo comportarnos con nuestra familia? Que es el primer lugar después de Dios. ¿Verdad? Y cómo comportarnos en el trabajo. Cómo comportarnos en la iglesia, en la sociedad. De eso se trata la enseñanza. El orden de Dios así es. Y este orden le estaba dando Dios al pueblo de Israel para que les vaya bien, para poderles dar el fin esperado, llevarlos hasta la tierra prometida, llevarlos a disfrutar de un paraíso en Israel. Ese es el plan de Dios. Entonces a veces pensamos, bueno, ¿por qué Dios sabía que el pueblo iba a fallar? ¿Por qué tan estricto da la orden si ya sabe que la van a desobedecer? No, es que la orden es la orden. Dios es Dios. Y Dios sabía que iban a desobedecer, pero ellos no pueden decirle allá, Señor, pues ¿por qué no nos preveniste que aquí ya estaba difícil para entrar? No hay problema. Dios les dice, pues yo soy el que los voy a meter, no es su espada, no es su arco, no es su fuerza. Por su fuerza ustedes no pueden nada. ¿Qué podían cuando estaban en Egipto? ¿Qué es lo que podían cuando eran esclavos? Sin embargo, sin pedirle nada fue y los sacó. Sin decirle, si me obedecen, los saco de Egipto. No, ustedes nada más obedézcanme en seguirme, en creer que los puedo sacar. Nada más, absolutamente. Y ellos, pues es la parte que es muy suave. Es la parte que es muy suave, donde no se tienen, se tienen muchos beneficios, pero se tienen pocas responsabilidades. Pero cuando ya van a empezar el viaje por Canaán, ellos tienen un propósito de parte de Dios que cumplir. Es el mismo que hoy nosotros tenemos. Al que somos sordos, a veces descuidados, no nos interesa tanto. A testificarle a la gente, como les decía ahorita de este hombre, ellos andan en la mentira, están engañados, están equivocados y están dispuestos a dar hasta la vida por testificarle a la gente de que William es el que tipificaba a Cristo y que este señor otro, José Benjamín, hoy es el Espíritu Santo. Y es Dios, y que se tenía que ir aquel, o sea, ya voy a aquel, aunque les decía que él se los iba a llevar, los iba a enredar en la carpa y se los iba a llevar, pues ya cuando se fue, ahora ya le arreglaron bien suave y dicen, no, es que se tenía que ir, ya ve la Biblia lo que dice, cuando Cristo resucitó, se tenía que ir para que venga el Espíritu Santo. No, si son bien listos, ¿verdad? El diablo no anda jugando. Le dije no hay problema, le dije, pues si se muere antes de que Cristo venga por su iglesia y ya lo juzga, le digo, pues van a sacar otro. No, se ofenden muchísimo, la verdad, se ofenden tanto porque están totalmente endiosados, así como nosotros deberíamos estar endiosados de Cristo, o sea, con una entrega total. Ellos están totalmente entregados. Están atrapados en un espíritu de rojo, como el de los de Guadalajara. Sí. Y todavía hay gente que lo sigue, después de todo lo que le sacaron. Pues no vi el video, pero hay una celebración que hicieron en Año Nuevo, muy grande. Nomás lo vi anunciado, no vi qué más dicen ni nada, pero ahí está. Entonces vemos que sí es importante que nosotros veamos el orden de Dios, porque el sistema del mundo nos está metiendo en una confusión donde nos dice, disfruta, tú échale ganas, disfruta de esta vida. ¿Qué crees que viniste a disfrutar? ¿Por qué? ¿Y por qué nos convencemos? Porque no nos hemos convencido totalmente de que la paz verdadera, el gozo verdadero, la alegría verdadera, no estamos tan convencidos que está en Cristo Jesús. No estamos tan convencidos. Cuando andamos siguiendo al mundo, queriendo presumirle al mundo, lo que sea, no estamos tan convencidos todavía.
Sí, eso dicen los católicos, que el purgatorio es la puerta de salida, ¿verdad? Y por eso hacen lo que hacen. Ese es un engaño, igual que el que estamos hablando de las doctrinas del error. Lo mismo. Entonces vemos que cada uno de nosotros, así como el pueblo de Israel, cada uno tenía un lugar en el campamento. Nosotros, cada uno tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Cada uno. Y es donde nosotros nos toca pelear una batalla. Si nosotros descuidamos el frente que nos toca, nos va a pasar lo que le pasó a mi amigo Timoteo, ya les he platicado. Era soldado, entró de soldado y andaba, le dieron un riflezote, decía él, que apenas lo podía, y ahí va. Dice, ya cuando, lógicamente, con algún entrenamiento. Dice, y andaban precisamente donde hoy está el epicentro del narco, que es en Sinaloa. Fueron a enfrentarse a los narcos, a la sierra. Y dice, llegamos allá en la sierra, a una casa, y muy bien, ¿verdad? Pero ya íbamos sobre ellos. Pues llegamos, ¿cómo se dice? El pelotón donde él andaba, o el grupo donde él andaba, y pues nos empezaron a tirar y empezamos a tumbar. Empezaron mis compañeros, dice, yo nunca disparé un rifle a una persona. Entonces dice, cuando ya todos andaban allí, por donde yo estaba, salió uno corriendo y se tiró a un matorral grande. Ahí cayó. Entonces yo llegué, le puse el rifle, pero nomás le estaba apuntando. Entonces llega el sargento o el jefe de él, llega atrás de él y ¿dónde escapó? Y ahí estaba tirado y viéndome a mí, dice, el que estaba abajo, pero no se movía porque lo tenía yo encañonado. Y llegó el otro, el jefe, llegó y lo mató. No, dice, a mí me temblaban las manos, me sudaba el cuerpo, dice, no tenía yo el valor para matar a una persona. ¿Y por qué no le tiraste? Y pues ya ahí le dio sus argumentos y todo. Y me agarraron y me metieron a un castigo ahí que duré no sé cuántos días, los castigan. Dijo, ¿qué no ves tú? Que si eres parte de un grupo, por tu causa, ese hombre puede matar a tus compañeros. Si ya andas en la guerra, tienes que entrarle. No, dice, en cuanto salí de ese castigo, deserté, dice. Pues, ¿cómo yo voy a matar gente? No tengo el valor para matar a una persona. Él era de familias cristianas, precisamente por eso se llamaba Timoteo. Entonces, nosotros tenemos que tener, como les decía al principio, ser violentos en Dios, en su palabra, en la obediencia. Si no lo somos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si no estamos en la lucha, estamos engañados. Nos estamos engañando, creyendo que somos la iglesia de Cristo. Pero a la hora de pelear las batallas resulta que somos cobardes. Que cualquier enemigo puede matar a nuestros compañeros, atacar a la iglesia, atacar al grupo, atacar al campamento. De eso se trataba este orden que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, ¿verdad? En este servicio que tenían que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9, dice, porque somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, dice Pablo a los corintios. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen que participar. Todos tenemos que o debemos de participar. Entonces vemos aquí cómo Dios alinea las cosas y se van acomodando, ¿verdad? En el propósito de Dios, ¿verdad? Y tanto en el campamento como en el camino, como en las guerras que iban a enfrentar. Todo esto tenía que ser llevado a cabo por cada uno. Y no había ninguno de los que estamos viendo aquí que no tuviera la obligación de participar en el lugar donde se había puesto. Todos tenían la obligación de apoyarse unos a otros, acomodarse en el campamento que Dios los puso. Nosotros a veces pensamos o no nos ponemos a pensar que no es casualidad
No es casualidad que estemos en cierta familia, en cierto lugar, que vivamos en cierta comunidad o en cierta colonia. Dios nos ha puesto para algo. Este es el campamento de Dios. Y allí nosotros tenemos que defender esa causa. Donde quiera que vayamos. No estamos, como a veces pensamos, para buscar mi prosperidad, para buscar mi comodidad. Es parte, no digo que no sea parte, pero primero, para testificar. El pueblo de Israel tenía una obligación a través del desierto, desde el campamento, testificar. Nosotros hoy, ellos no lo sabían, pero nosotros no sabían que nosotros hoy íbamos a saber cómo se comportaron. Son ejemplos para seguir. Y como dice el apóstol Pablo, estas cosas escribieron para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ok, ellos fueron codiciosos en muchas áreas, los vimos. Esos ejemplos, decimos, es que esto no puede ser ni siquiera, a veces pensamos, ¿cómo va a ser una muerte en la Biblia? Las muertes van a ser de inspiración en la Escritura. Si mataban, son inspiración para nosotros, para que no codiciemos, para que no anhelemos, para que no actuemos como ellos actuaron. Para que no actuemos como ellos actuaron. Ellos fueron llamados a testimonio. Y si lo comparamos, ¿a qué somos llamados nosotros? A testificar, a anunciarle al mundo que Cristo murió por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Con nuestra vida. Entonces, vemos cómo todo está acomodado de una manera tan perfecta. Y luego, dice también el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? En Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 2, 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Qué difícil es esto, ¿verdad? Estimar cada uno a los demás como superiores. ¿A poco es fácil? ¿A poco nosotros tenemos esta capacidad en nuestra carne? No la hay. La única forma en que podemos tener esta capacidad es en Cristo. En Cristo podemos tener esta capacidad. Esa la da Dios. Mientras nosotros no le digamos a Dios, tú eres el centro de mi vida, no hay capacidades. No hay formas de amar a los demás. No digo a los enemigos ni a los amigos. No hay forma. La única forma de amar a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos, es que Cristo sea el centro de nuestra vida. Es que Él sea el centro de nuestro diario vivir. Ahí vamos a empezar a amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, empezando desde ahí, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Es donde empieza, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo les vamos a mostrar el amor? Testificándoles con nuestra vida que hay esperanza también para ellos. Esa es la forma, eso es lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y como les decía, a veces decimos, es que quién sabe, quién va a saber. ¿A poco el pueblo de Israel iba a estar pensando que hoy nosotros vamos a estar en este día hablando de su mal comportamiento o de su buen comportamiento? ¿A poco ellos pensaban eso? No, ellos no pensaban eso. Pero Dios sí pensaba eso. Y eso es lo que quiere también de nosotros. Y nosotros, el mundo, como les decía al principio, pues nos tiene muy convencidos de muchas cosas. Nos enredó. Y a veces estamos tan convencidos que ya adornamos las cosas del mundo
como si fueran de Dios. Y ya nosotros no nos dejamos programar por Dios, nosotros programamos a Dios. Ahora voy a hacer esto y esto y esto. Y nosotros vemos cómo las doctrinas de hoy dicen, decláralo, decrétalo, reclámalo. ¿Dónde en la Biblia dice lo que está predicándose hoy en la iglesia? ¿Dónde dice? Pero ¿saben qué? Lo hacen con brincos, con saltos, con emociones, con testimonios. Entonces, aquí lo que vemos es que la palabra de Dios sigue siendo el fundamento. Para el que quiera ver hacia arriba, es a través de la palabra, no a través de hombres. Es a través de la palabra de Dios. Entonces dice aquí en Filipenses 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, en el campamento de eso se trataba, en la iglesia de eso se trata, cada cual también por lo de los demás, cada cual también por lo de los demás. No siempre ensimismados, aunque yo puedo, yo sé, yo hago. No, ensimismados siempre nos vamos a equivocar creyéndonos sabios. Y cuando llegamos a ese punto es muy difícil de salir porque hay una canción que dice un americano. Me acuerdo porque allá la oía, no, ya no la he vuelto a oír. Decía, oh Lord, it's hard to be humble. Es muy difícil ser humilde. Para mí, decía él, esa canción es chusca. Dice, para mí es difícil ser humilde porque yo soy el hombre perfecto. Porque todos me admiran, porque me siguen las mujeres. Entonces, ¿cómo puedo ser humilde? Dice esa canción, ¿verdad? Que la canta el mismo viejo aquel que cantaba la del cobarde del condado. Digo, la oía yo, porque ahí tenía un compañero que le gustaba mucho esa del cobarde del condado, y era un disquito de esos chiquitos. Y él las daba por un lado hasta que se cansaba el cobarde del condado, y luego entonces empezaba a oír la de Señor, es muy difícil ser humilde. La oía él ahí, y se reía y se botaneaba porque las entendía. Yo en ese tiempo no entendía mucho, todavía apenas había llegado yo a Estados Unidos. Pero nosotros vemos que eso es muy difícil. ¿Por qué será que cuando Dios hace un llamado que es universal, cuando Cristo hizo ese llamado que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Y aprendan de mí. Ustedes no pueden, o sea, humanamente no se puede, pero aprendan de mí. Vean mi historia, vean mi nacimiento, vean mi historia de crecimiento, vean el comportamiento que tuve ante las acechanzas, ante los ataques. Y eso lo tenemos de ejemplo. Nosotros lo tenemos de ejemplo. Cómo se comportó a través de toda su vida. Entonces, no, nosotros no podemos. Lo que Cristo aguantó, no podemos. Solamente permaneciendo en Él, sosteniéndonos en Él, mirándolo a Él como el centro de nuestra vida. No hay otra forma. Porque si nosotros empezamos a pensar que, pues sí, voy a la iglesia los domingos, y los lunes, y los martes, y los jueves, y los días que haya culto, pero yo ya cumplí. No cumple. No se cumple. Con Dios no se cumple nunca. Con Dios hay que estar continuamente, en una búsqueda continua. Pero hay otra ventaja. Cuando alguien empieza a hacer eso, empieza a disfrutar y le haya placer verdadero, porque eso es donde está la verdadera felicidad. En Cristo está la verdadera felicidad. Mientras nosotros todavía no encontremos que Cristo es nuestro todo, nuestro centro de vida, mientras no encontremos eso, el mundo nos va a emborrachar. Nos va a fascinar el mundo. Nos va a entretener, nos va a dar alegría, es más, nos va a dar placer.
Pero todo lo que el mundo nos dé, por sí mismo, es para la carne. Para el alma, ni una gota de agua. No puede dar nada. El mundo no puede dar nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es importante ver el orden de Dios, creer el orden de Dios, ¿verdad? Ver cómo nosotros debemos de darnos cuenta que Dios está en todo el camino, en el peregrinar, todo el peregrinar del cristiano, como estuvo en todo el peregrinar del pueblo de Israel. Pues en parte haciendo juicios, castigando, porque Dios al que ama, nada más al que ama, nada más al que ama. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y el que nosotros le reconozcamos como nuestro Padre Celestial, como nuestro Salvador en Cristo Jesús, eso le da todo el derecho. Sí, nosotros que decimos que es suave, como dice Juan 1:12, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, qué suave, ¿no? Nos dio potestad, somos hijos de Dios. Pero también dice, sus hijos, Dios los corrige. Y si no los corrige, dice Hebreos 12, es porque no son sus hijos. Porque les vienen muchos males a mucha gente. Pero la gente cuando le va mal, cuando le suceden cosas, pues no lo va a ver como una corrección de Dios. Esas consecuencias de vivir en pecado. Pero a sus hijos los corrige, nos corrige. Entonces, nadie de los que somos hijos de Dios, que pertenecemos al campamento de Israel, o en el sentido nuestro, a la iglesia de Cristo, todos tenemos la orden de ser obedientes y de buscar como primero seguir a Cristo, ser obedientes a su palabra, ser obedientes a sus propósitos y testificar. Esto es un mandato divino para nosotros. No es una casualidad, ni siquiera una casualidad donde nacimos. ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Dónde nacimos? También es importante. Todo es importante. En el pueblo de Israel nadie contaba en los números si no era descendiente directo de Abraham, a menos que alguien quisiera ser un prosélito y siguiera todo el ritual que se tenía que seguir, ¿verdad? Entonces, todo este orden que estamos viendo, él tiene el propósito de que el pueblo de Israel viera la santidad de Jehová. ¿Qué es esto? Ver que hay un sentido espiritual en la vida del creyente, porque hay promesas eternas para ellos, y que lo vieran, así como él se puso, como él los puso alrededor, así lo vieran ellos a él también como el centro de sus vidas. ¿Cómo van a pasar los niños? Ándele pues, con eso, ya vámonos pues. Sí, no, eso es lo que vemos, esto es lo que vemos en esta parte. Entonces pues aquí vamos a detenernos. Ya casi terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Pero pues si Dios nos lo permite, en la semana que entra vamos a continuar con este tema. Creo que es importante que lo veamos, ¿verdad? Y para terminar, nada más comentarles lo que dice aquí la Biblia en cuanto a lo que estamos viendo. Nadie estamos por casualidad. Dios no improvisa nunca. No hay improvisaciones en la santidad y el carácter de Dios. Él lo sabe todo, el programa de Él está completo. Nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a ese programa, ¿verdad? No desobedecer, no ignorar la estructura que Dios puso desde
el principio de los tiempos. Porque no aceptarlo, no ajustarnos, ignorarlo, entorpece el proceso de nuestra vida o de nuestro testimonio, de nuestra comunión y de disfrutar de la paz que Cristo vino a traernos en la cruz del Calvario. Bueno, Dios les bendiga. El texto que vamos a aprender es muy sencillo, lo conocemos. Es Efesios 5, 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la regla de un campamento, es la regla de la iglesia, y este es el propósito de Dios para todos sus hijos. Dios los bendiga. Efesios 2, 21. Ah, dije 5, déjenme verlo. Ah, caray, pues entonces estoy viendo que Emma está muy atenta. Y yo que pensaba que no. No, Efesios 5, 21, sí, está muy bien. Dios les bendiga y vamos a dejarle lugar a la